Muy buenas, novatos del FPV. Bueno, pues esta es la segunda parte del vídeo de cómo montar un dron de 5 pulgadas. Bueno, este caso fue un dron que se me cayó al agua y en el primer vídeo que os dejo aquí arriba el enlace, pues bueno, ahí os enseño cómo estuve limpiando las piezas, cómo lo he montado y en este principalmente vamos a hacer lo que es todo el tema de la configuración, tanto de lo que es Betaflight, tanto lo que es ESC Configurator y lo que sería en ExpressLRS, ¿vale? Entonces es un poquito una configuración bastante básica, pero bueno, por si alguno necesitáis algún tipo de ayuda o lo que sea, pues espero que os pueda servir. Y si tenéis algún consejo que me podáis dar para un dron de freestyle, pues la verdad que bienvenido sea. Entonces ya sabéis, si necesitáis lo que sea o me podéis dar algún consejo, me lo dejáis abajo escrito en comentarios, que siempre viene bien. Ya sabéis, si os gusta, porfa, darle un like, suscribiros y nada, os dejo con el vídeo. Lo primero vamos a hacer la configuración del ExpressLRS, que sería el sistema que tiene de transmisión entre emisora y dron. Entonces lo primero que tenemos que hacer es meternos en Betaflight y entrar en la pestaña de puertos para saber si tenemos configurado el RX, el receptor, en el puerto UART que lo hemos soldado o que lo hemos conectado. Después ya nos vendríamos a la aplicación de configurador ExpressLRS o ExpressLRS Configurator. Aquí lo que vamos a hacer es configurar el receptor del dron en este caso. Si tenéis algún tipo de duda, os dejo aquí arriba el enlace de un vídeo de cómo configurar en todos los modos el ExpressLRS, tanto para drones como para emisoras. En caso de que tengáis alguna duda, podéis ver el vídeo. En este caso lo voy a hacer bastante rápido, pero bueno, si tendréis cualquier duda podéis ver el vídeo. Dicho, pondríamos el modelo del receptor, fabricante y el modelo que hemos instalado, y luego pues sería ir rellenando el modo en el que lo vamos a instalar, la binding phrase, el dominio regulatorio. Entonces, bueno, en este caso ya directamente he ido un poco rápido. Si tenéis cualquier duda, pues eso, en el vídeo que está en el canal está tanto el instalar el modo UART, instalar por el modo Wi-Fi, instalar por el modo Pass-Through. Entonces tenéis, en este caso ha sido a través del modo Pass-Through, que es directamente conectarlo a través de la controladora. Es muy sencillo, hay veces que se nos puede bloquear lo que es el receptor, que también está expuesto en lo que sería el vídeo, por si os pasaría, para que sepáis cómo tendríais que actuar en ese caso. Pero bueno, ya os digo que una vez que le pillamos el truco es bastante sencillo. Y nada, una vez que ya hemos conseguido instalarlo, pasaríamos a Betaflight. Aquí lo que vamos a hacer es tocar un poquito los temas principales. Con la pestaña de modo experto que está arriba a la derecha, la tendríamos que tener activada. En este caso, en este dron, solo hemos puesto un VTX y solo hemos puesto un receptor. No le hemos añadido ninguna tira de LED, no le hemos puesto ningún GPS ni le hemos puesto nada. Entonces nos aseguramos que están en los puertos UART correctos y que está configurado de la manera correcta. Una vez que tenemos los puertos ya configurados, tendríamos que irnos. Otra pestaña importante es el modo de seguridad, que solo nos aparece con el modo experto activado. Y en esta lo que vamos a hacer es asegurarnos de que el dron, en caso de pérdida de señal, esté configurado en dejar caer o la pestaña de aterrizar. En este caso, como es un dron de freestyle, pues es preferible dejar caer que poner a aterrizar el dron en un bando o en un bosque donde estés volando. Una vez que ya hemos terminado aquí en el modo de seguridad, suelo irme a la pestaña de preajustes y busco el preset de ExpressLRS de 250 Hz, que es la transmisión de datos que tengo yo normalmente predefinida en la emisora. En este caso, al ser un dron en freestyle, también podríamos poner en el de 500 Hz, pero como tengo más drones, pues uso el de 250 Hz para todos y así en la emisora no tendría que ir cambiándolo cada vez que vaya a volar un dron. Una vez que se ha instalado el preset, guardar y reiniciar y volveríamos a entrar ya. La siguiente pestaña que se puede empezar a tocar es ajustar PIDs. Vale, en el tema de ajustes de PIDs hay que tener mucho cuidado dónde se toca y cómo se toca, y si no sabemos, andar con mucho cuidado. En tema de filtros se pueden hacer bastantes ajustes
con otra aplicación que haré un vídeo más adelante. El tema de receptor, asegurarnos de que funciona, de que está bien bindeado o enlazado con lo que sería la emisora, para que nos entendamos todos. Es importante que probemos tanto el throttle como el yaw, como el roll, como el pitch, que funcionan cuando los movemos y que responda el que estamos moviendo, para que no tengamos cambiado el sistema y que no podamos tener algún golpe. Una vez que nos hemos asegurado, nos aseguraríamos también de que tenemos los switches activados, que están configurados, que nos responden a la hora de activarlos, y directamente ya pasaríamos a modos. En este caso, en modos tampoco voy a poner grandes cosas, porque voy a poner el armado, voy a poner el modo estabilizado, voy a poner también lo que sería el modo tortuga y lo que sería el beeper en este caso, porque ya que no tengo GPS, pues no me hace falta ni el failsafe, ni el return to home, ni ninguna otra. Para configurarlo ya veis que sería simplemente ponerlo en auto y darle al switch en el que lo queremos tener activado y seleccionar en qué rango queremos que nos responda. Más que nada para aseguraros de que en el momento en el que activáis el switch, el interruptor o lo que sea, pues os responde. Y luego pues aquí en este caso el modo tortuga pues me lo puse en ese switch y listo. Yo en este caso, al ser un dron de freestyle, pues tampoco le he añadido nada más, porque el Air Mode no me aparece. Después lo que suelo hacer es paso a la pestaña de motores, y en la pestaña de motores miro diferentes cosas. Lo primero, pues hacia dónde giran las hélices. Para ello necesitaría una lipo. En la pestaña de aquí abajo a la derecha, pincharle, no entiendo los riesgos. Tenemos que quitar siempre las hélices. Esto hay que hacerlo siempre sin las hélices, y en este caso el filtro RPM está desactivado. ¿Cómo se activan? Tenemos que activar en la pestaña VSOT bidireccional. Para ello nos tenemos que asegurar que nuestros ESCs son compatibles con el filtro RPM, para asegurarnos de que no nos cargamos principalmente los ESCs. Entonces, siempre y cuando sea unos ESCs que tengan instalados un firmware de AM32, de BLIS o de BLIS32, podríamos actualizarlo a BlueJay. Con BlueJay es compatible. Entonces, para esto vamos a utilizar luego el ESC Configurator, que lo explicaremos al final del vídeo. Este filtro principalmente lo que hace es hacer unas pequeñas correcciones en los propios impulsos eléctricos que se envían a través de los variadores. BlueJay trabaja con un protocolo de motor digital que son DISOT 150, DISOT 300 y DISOT 600. Cada ESC, cada variador permite tener pues unos u otros. En este caso la mía solo me permitía hasta DISOT 300, y por mucho que lo quería subir a DISOT 600 siempre se me reiniciaba. Al guardar y reiniciar siempre me aparecía como DISOT 300. En la pestaña de OSD, aquí es donde vamos a activar la información que nos va a aparecer en las gafas. ¿Cuál es la información necesaria que necesitamos? Yo, para hacer freestyle, pues considero necesaria, por ejemplo, que me avise en el momento en el que me quedo con poca batería, la señal que tengo con la emisora para no perder señal, el modo de vuelo, y también suelo llevar, y ambas son respecto a la batería. Una sería la batería por celda y otra sería la batería al completo. No tiene mucho sentido que marque mucho más, porque realmente para un dron de freestyle, en este caso, no necesito ocuparme más la pantalla con demasiada información, porque ni llevo GPS, ni me hace falta coordenadas. El nombre del dron, pues ya cada uno que si quiere ponerlo que lo ponga, pero bueno, es algo que es un poquito personal, la verdad, pero cuanto menos llevemos en las gafas ocupando pantalla, mejor. Lo siguiente que tenemos que hacer es configurar el VTX. Para ello necesitamos descargarnos unas tablas, que es donde está la información para cada VTX. Hay dos maneras de hacerlo. Uno es buscando en la página de GitHub, pero muchas veces es más sencillo meternos en la página de Google
poner el nombre del VTX, poner tabla o table y aparece enseguida, sobre todo en la página de Oscar Lian, que es la enciclopedia del FPV. Aquí aparece todo y gracias a este hombre pues tenemos bastante resuelto a día de hoy en este mundo. Entonces pues ya ves que te va apareciendo un montón de información, y en este caso exclusivamente del VTX, pero bueno, casi todos los productos y todo está actualizado a día de hoy, y la verdad que es una barbaridad lo que tiene este tío aquí en la página. Entonces bueno, si vais buscando podéis ir leyendo información de todo lo que necesitéis, y en este caso aquí la tabla de VTX sale con un código. Este código lo tendríamos que copiar, ¿vale? Nos vendríamos a Betaflight y en CLI simplemente sería pegarlo. Le damos a Control C, Control V y Intro, y ello solo sale y vuelve a entrar. Y como vais a ver ahora, en lo que sería transmisor de vídeo se nos ha cargado toda la tabla. Esto es importante, lo que acabo de activar, para que siempre esté en baja potencia el VTX, a pesar de la que configuremos aquí, hasta que hacemos el primer armado. Y luego simplemente tenemos que configurar en qué banda queremos, en qué canal, que esto luego lo vamos a poner también en las gafas para que la conexión entre el dron y las gafas sea lo más estable posible. Una vez terminado esto, volvemos a la pestaña de ajustar PIDs. En este caso yo os voy a poner aquí una configuración que uso yo, que la aprendí de un tutorial de Pablo Flor, que hasta el momento, si no es el mejor del mundo, lo será casi, y él aconsejaba ponerlo de esta manera, ¿vale? Entonces, como veis, yo en roll y en pitch lo subo de 70 a 90 y en tasa máxima lo subo a 880, tanto en roll como en pitch, y lo que sería el expo a 0,20 para darle un poquito más de curva. En acelerador medio de 0,50 lo subo a 0,70, pero sí es verdad que todos estos ajustes lo mejor es ir probando cambios de poco a poco, porque la verdad que se notan bastante. Entonces es ir poco a poco probando e irnos acostumbrando a los cambios. En la pestaña de PIDs, aquí yo lo que modifico también es un poquito el de multiplicador maestro y también el de oscilación. Si veis en los interrogantes que hay a la derecha, cada uno os dice qué es lo que hace y sobre qué actúa. Entonces, si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier curiosidad, es leerlo detenidamente y hacer cambios de muy poquito en muy poquito, porque al final parece que no, pero sí se puede hacer un cambio drástico y estallar el dron. Entonces aquí, por ejemplo, en respuesta del mando es que cuanto más alto, más elevado esté esto, más real es a los movimientos que hacemos con los sticks. Entonces hay que tener un poquito de paciencia y a esto dedicarle, la verdad, que bastante tiempo, porque no es algo que en 2 días vaya a ser perfecto y que lo vayamos a hacer bien a la primera. Entonces, cualquier duda que tengáis, hacer movimientos muy poquito a poco y cambios muy poco a poco, ¿vale? Aunque lo ideal sería hacerlos en el propio campo de vuelo teniendo el ordenador a mano. Y por último os voy a explicar un poquito lo que sería el ESC Configurator, ¿vale? Este programa no es compatible con Betaflight, entonces a lo que me refiero, si tenemos Betaflight abierto tenemos que cerrarlo antes, porque si no, no nos va a detectar lo que sería el puerto del USB o el dron, vamos. Importante, para este programa hace falta tenerle conectado una LiPo, porque si no, no lo lee, ¿vale? Entonces, como veis, le damos a leer configuración y aquí nos saldría lo que es la configuración de los motores. Tendríamos que saber a qué motores tenemos que darles la vuelta, tenemos que cambiarles el sentido o no. Yo en este caso, tanto el motor 2 como el motor 3 tenía que cambiarles el sentido de giro, entonces en vez de normal le cambié a reverse y luego le di a escribir configuración. Esto puede verse afectado por una antigua configuración de los SCs, puede verse afectado porque hayamos soldado un cable diferente a la vez anterior y cambié la polaridad de giro, o sea, pueden ser muchas cosas. No hay ningún problema por cambiarle el giro ni nada. Una vez que ya lo hacemos, le daríamos a desconectar
y tendríamos que asegurarnos de que lo hemos hecho correctamente. Para ello cerramos la aplicación y abrimos Betaflight, porque si no, no nos lo va a abrir, y simplemente le damos a conectar. Iríamos a la pestaña de motores para asegurarnos de que está bien hecho. Bajaríamos a la parte de abajo de la pantalla, le daríamos al botón de entiendo los riesgos, y esto otra vez sin hélices, recordar esto bien. Volveríamos a subir el maestro y comprobaríamos si los motores están girando en el sentido que nosotros queremos. Con esto ya lo tendríamos preparado para salir a probar en el campo de vuelo. Si os ha gustado, porfa, suscribiros, darle un like y nos vemos en el siguiente.